Ajá. Ese movimiento de independencia entonces va a ser posterior, ¿no? Ya incluso casi al final, en los últimos 2 años, es cuando se empieza a pensar en la independencia, no antes, sino solamente se está teniendo este movimiento de cómo consolidamos más poder en la estructura colonial, ¿no? Por parte de los criollos. Entonces, obviamente, eso va a hacer que en 1908, que es cuando viene esta invasión de Napoleón a España, comience este movimiento. Por eso aquí lo ponen como una cuestión básicamente de azar, ¿no? Es decir, no estuvo planificado, no se movieron, no hubo antes, sino fue una cuestión ahí un poco incidental. Entonces, el movimiento de independencia en realidad tiene tres grandes momentos. Y esos tres grandes momentos van a ser considerados así como la parte como clave de esto. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver son a diferentes personajes. Los que son básicos, ¿no? Como estos Miguel Hidalgo, Allende y todos ellos, básicamente esos los conocemos, ¿no? Pero vamos a tener otros que son realmente los que hacen el trabajo digamos, el trabajo más ideológico o más fuerte para el movimiento de independencia. Entonces, por ejemplo, las tres grandes etapas que tiene es el inicio, luego tiene la etapa de consolidación y luego tiene la etapa de persecución y luego tiene la etapa final de conclusión. Entonces, más bien son cuatro, ¿no? Vamos a revisar cuatro. Entonces, inicio, en este caso, la parte de consolidación, luego la parte de persecución y luego la parte de conclusión. Entonces, la primera parte, que es inicio, se va a dar porque los criollos, en este caso, se han organizado, tienen una organización política fuerte, y entonces, ¿quiénes son los criollos? Pues son, en este caso, son Miguel Hidalgo, son Allende y son José Ortiz de Domínguez. Entonces, con el corregidor y todo ello. Pero también a Allende le van a venir otros personajes que son Aldama, Basolo, ¿no? Mariano Jiménez, en fin, los hermanos, en este caso, Galeana. Entonces, todos ellos se han organizado para dar un primer golpe, ¿no? Es decir, forzar al virrey, ¿no? Que en este caso el virrey se ha quedado como en el limbo. O sea, porque el virrey, en este caso que es el representante del rey, pues no tiene unas características así de ¿qué hago yo? ¿No? O sea, no le sirvo a Pepe Botella, o sea, al rey que está en España, pero tampoco le sirvo al rey original, porque el rey original está preso. Entonces, finalmente, ¿a quién le sirve este rey, no? Entonces, ese es un gran problema. Por eso el virrey se vuelve una parte muy, muy, muy débil. Y obviamente, en la estructura del virreinato, el virrey era el representante, pero tenía otras instituciones más. Por ejemplo, estaba la institución que era, por ejemplo, la hacienda, o estaba la parte que se llevaba toda la parte del dinero, ¿no? Estaba la parte de las cortes, que eran la parte de justicia, en fin. O sea, había mucha gente y el virrey era de los que tenían menos capacidad allí, ¿no? Entonces, Miguel Hidalgo, esto es como el capítulo que siempre sabemos de la historia, que Hidalgo va y se motiva y da el grito. ¿Y por qué da el grito? Pues porque lo descubren la conspiración que están armando para sacar al virrey y ellos tomar el poder. Ojo, vuelvo a repetir esto, no se quieren independizar, solamente quieren tomar el poder. Entonces, Hidalgo da el golpe, ¿no? Junto con Allende y José Ortiz de Domínguez. Entonces, al dar este golpe, ellos se van a ser acompañados de otros personajes, y ojo, porque esto es muy importante y esto es mucho de lo que viene allí en el examen. No nada más viene Hidalgo, ¿no? Pues es el fácil. Entonces, por ejemplo, viene Aldama, ¿no? Aldama, que es uno de los personajes intelectuales, Abasolo, Mariano Jiménez y José, los hermanos Galeana, ¿no? Entonces, todos ellos, estos más Hidalgo, más Allende y más Josefa, son la primera gran avanzada, digamos, son el primer gran golpe, son los que salen
y dan el primer movimiento. Pero Hidalgo tiene una serie de cuestionamientos. O sea, de hecho el Hidalgo que conocemos, así el de la estampita, en realidad no es el personaje no tenemos la certeza de que Hidalgo haya sido así, ¿no? Hay crónicas de cómo era, pero en realidad solamente existe una pequeña esquela de él, de muy temprana, y después, cuando estuvo Maximiliano, intentaron hacer el cuadro, porque Maximiliano incluso le tenía cierto aprecio. Quieren hacer el cuadro de Hidalgo y toman de modelo a su médico, ¿no? Al médico de Maximiliano, y a partir de ciertas de escuchas, de algunas leídas, es que se hace el cuadro de Hidalgo. O sea, este Hidalgo en realidad, te digo, no tenemos la menor certeza de que exista, ¿no? Famoso este que está aquí, no. O sea, es como una fantasía, ¿no? Un poco irreal. Algunos lo describían de otra forma, pero bueno, entonces esa sería un poco la parte. Entonces, obviamente estos, ojo, porque te preguntan sobre todo estos, ¿no? Aldama, Basolo, Jiménez, los hermanos Galeana, son esta primera etapa, ¿no? Ojo con estos nombres. Luego la segunda etapa, vamos a pasar para acá, ajá. Luego en la segunda etapa de estos es cuando viene un movimiento que se va a consolidar por ser más intelectual. Es decir, la iniciación es este gran primer momento, ¿no? Con Hidalgo y todos estos. Luego es muy efímero, no dura ni un año todo este movimiento porque están tan desorganizados que finalmente los agarran, ¿no? Y luego sigue este movimiento que es la organización, es decir, se dan cuenta que pueden tomar el poder, pero se necesitan organizar, o sea, necesitan tener una base, una estructura para poder hacer esto, no necesitan nada más que sea lo loco. Entonces, por ejemplo, la organización es este asunto donde, por ejemplo, Morelos, aquí es donde la figura principal es Morelos, ¿no? Hace una constitución que es la constitución de Apatzingán, ¿no? Que es la primera, digamos, constitución que surge en México y que tiene un efecto más de poner un tipo de leyes entre el movimiento criollo, ¿no? De cómo organizarse, ¿no? Cómo organizar el país cuando ellos tengan el poder. Entonces son muchísimo más, un trabajo más intelectual, no hay un trabajo de alguna manera de guerrilla, hay guerrilla, de hecho matan a Morelos en medio de esta guerra, él era un sacerdote que se tiene que volver un jefe militar, ¿no? Tiene que aprender de la guerra, estrategias de guerra y todo eso asunto, pues para poder pelear, ¿no? Pero finalmente le gana la partida los generales que sí sabían de la guerra, ¿no? Y que venían de España directamente. Entonces, esos periodos que va de 1813, fíjate, es muy temprano, de 1813 hasta 1821, o sea, esos 8 años que quedan ahí, todos estos independentistas se van a los cerros, se van afuera y es una guerra que se le llama guerra de guerrillas. Es una guerra muy difícil en este caso porque ellos llegan, golpean una ciudad, se regresan, se van al cerro y todo ese asunto. Entonces, pues tampoco el ejército realista era tan grande y tampoco había mucha manera de encontrar a esta gente, ¿no? No estamos hablando de un país ahora, por ejemplo, como México, o cualquier país, ¿no? Que puedes buscar a los narcos y todo ese asunto, saber dónde están y todo ello. Ahora sabes dónde están, ¿no? Pero en ese momento no. Pues, ¿cómo? No teníamos la tecnología ahí, ¿no? Entonces se iban. Entonces, mientras están viendo qué hacen, van a surgir otros personajes muy importantes como Mina. Entonces, por ejemplo, acá vamos de nuevo, ¿no? Acá atrás, ¿no? Entonces, aquí en esta, aquí tenemos, vamos a borrar estos. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, a Mina, a Bravo y a Matamoros. Estos ya y Guadalupe Victoria, de hecho, va a ser el primer presidente de México. Estos ya traen una idea muy intelectual, estos, ¿no?
Este también va a ser presidente y también es muy importante. Pero Mina, por ejemplo, es un español, él es español, español. Entonces él, ojo, porque él es el que trae la idea de la independencia. Entonces él en algún momento dice, bueno, ya estamos peleando, estamos haciendo todo esto, pues que valga la pena, ¿no? Entonces no hay que tomar nada más el poder, sino pues también hay que generar unas condiciones diferentes. Y entonces él propone la idea de independizarse de España. Entonces, obviamente es muy curioso que un español es el que trajo la idea de la independencia. Entonces, hasta ese momento se empieza a hablar de la independencia. Ojo, 1820, entonces es muy, muy, muy tarde. Pero ¿por qué pasa esto también? ¿Y por qué tantos años? Bueno, pues porque en España finalmente, en 1815, el rey de España, ¿no? En 1815, el rey de España ya regresó. Es decir, aquí ya terminó el imperio napoleónico, ya Napoleón ya salió, y regresa, en este caso, el rey, este Fernando VII. Entonces, cuando regresa el rey, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues vuelve a imponer sus mismas reglas de antes, pero la gente ya que peleaba un poco con el francés Pepe Botella, al final ya estaban un poco a gusto con él. Decían, bueno, no es tan malo, ¿no? Como pensamos. Entonces empiezan a tener cierto trabajo con él, él también, ¿no? Se empieza a ganar a la gente, entonces cuando se va Napoleón, pues él también se tiene que ir, ¿no? Entonces Fernando VII va a regresar, pero regresa muy, muy, muy duro y provoca que la gente se rebele y lo sacan, ¿no? Terminan sacándolo del poder. Entonces volvemos a las mismas condiciones del principio, es decir, otra vez no hay un rey, otra vez está en la crisis de la gobernabilidad y todo ese asunto. Entonces, en esa crisis es cuando los realistas en México, o sea, el virrey y todo, dicen, bueno, ya, ya, ¿no? O sea, ya estuvo. O sea, no tenemos un rey, hay una inestabilidad, pues entonces vamos a independizarnos. Entonces, el ejército realista se va a unir al ejército insurgente. Entonces, por ejemplo, allí ya tenemos dos grupos. El grupo en este caso de los criollos, los criollos están por un lado y por otro lado están los mestizos, ¿no? Entonces los mestizos, que básicamente pues somos la gran mayoría, o sea, es la unión entre español y indígena. Entonces, lo que llamamos el mestizaje, entonces se unen estos dos grupos, ¿no? Los criollos con los insurgentes y que son en su mayoría mestizos, se unen, ¿no? Y forman el ejército de las tres garantías o el ejército trigarante. Entonces, obviamente, estos ya están pensando en la independencia. Y los personajes más importantes, pues ahí es Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, que son los personajes. Pero vamos a tener un personaje también un poco complicado ahí, que en este caso va a ser finalmente Iturbide. Entonces, por un lado, cuando se hace el ejército, en este caso trigarante, lo van a firmar, en este caso vamos a tener a Vicente Guerrero y a Iturbide. Guerrero es el jefe del ejército de los insurgentes, Iturbide del ejército, en este caso, del realista. Y entonces ellos van a unirse, ¿no? Forman esto, el famoso abrazo de Tecpan, que ahorita lo vemos, que es como un poco como de que aquí ya suavizan las cosas y que vamos a ser amigos, y generan algo que se va a llamar en este caso el plan de Iguala. Ojo, esto es súper importante. El plan de Iguala es el plan que hacen estos para poder ya derrocar ahora sí a los españoles, que los españoles se vayan y que se constituya un nuevo país aquí, ¿no? Que va a ser México. Y entonces, obviamente, ese plan, pues dice, pues vamos a volvernos independentistas, vamos a tener la religión católica como la religión base del país y vamos a unir. Entonces, eso también se le conoce como las tres garantías, también por ejército trigarante de las tres garantías, y un poco es lo que representa también ahí un poco la bandera de México, ¿no? Muy bien, entonces tenemos esto. Ahora, ¿cuál es el abrazo aquí que decíamos? Pues es este, ¿no? Entonces aquí está Vicente Guerrero y aquí está Iturbide
en este cuadro que queda como muy, es muy famoso porque inmortaliza este movimiento, ¿no? De la Unión. Y luego, ¿qué es lo que pasa? En este caso, se van los españoles, ¿no? Se firman los tratados de Córdoba y el 27 de septiembre de 1821, la fecha no es tan importante, pero lo que pasa a continuación sí, es que se crea, en este caso se van los españoles y entonces ya ganan los independentistas, ¿no? Entonces, en este caso, Iturbide, y por eso un poco la cuestión del abrazo, el abrazo del traidor, Iturbide traiciona los tratados, el tratado de Iguala, el plan de Iguala, y se autonombra emperador, ¿no? Entonces hay un nuevo imperio, ¿no? En este caso, y quiere restaurar un poco la monarquía, pero ya no ligada a los españoles, es decir, ya completamente de él, ¿no? La República Mexicana, ¿no? El Reino de México. Entonces, obviamente ya es otra cuestión diferente. Esta es una de las lugares más emblemáticos de la ciudad, este cuadro. Esto es lo que nosotros conocemos como el Sambors de los Azulejos, y esto sería lo que es la parte de donde está la torre latinoamericana, que sería esto que está aquí, ¿no? Aquí, déjame apuntarle aquí. Esto de acá sería donde hoy está la Torre Latinoamericana y esto de acá sería el Samos de los Azulejos. Me imagino que lo conoces. Esta es la calle de Madero y este es el templo de los franciscanos que ya se ha ido cayendo y que allí, de hecho, cuando tú vas caminando, está la casa de este hombre, que era la casa de Iturbide. Ahí todavía se mantiene, que hoy es un museo muy, muy, muy padre, muy, muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, este traiciona y se autonombra emperador, ¿no? Entonces, eso es un problema porque esto va a generar que el país independiente México, o sea, nazca como una monarquía, que esa no era la idea, ¿no? ¿Por qué no querían ser una monarquía? Pues porque habían leído a Rousseau, habían leído en este caso habían visto lo que pasaba en los movimientos de independencia del mundo y todo eso, entonces sabían que no era la cosa por ahí, ¿no? Que no era eso, sino que tenían que también cortar cabezas y todo ese asunto y pues, imponer una división de poderes y todo eso. Entonces, es la parte que desean en este caso hacer. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Por ejemplo, Iturbide hace todas las cosas mal, ¿no? Por un lado, en este caso, primero crea esta orden de los caballeros de Guadalupe. Ojo, porque esto es como también muy de examen, ¿no? Estas cosas. Entonces crea una orden que es de corte como lo que le llaman, eh, en este caso, muy masónica, ¿no? Que ya ves que hay una serie de cosas ahí un poco locas con respecto a las teorías de la conspiración y todo ese asunto, entonces que dicen, no, es que los masones dominan al mundo, en fin, en fin. Eso suena más como, te digo, a teoría de la conspiración que en realidad ahí siempre ha pasado, ¿no? Entonces, qué es lo que sucede? Pues entonces, obviamente, otra de las cosas que hace es que la constitución que había dado Morelos la desconoce, ¿no? Y en este caso, pues sí, la, quiere ser una monarquía y las monarquías no se llevan bien, en este caso, con, pues, con las leyes, ¿no? Sobre todo con las constituciones. Luego acá, ¿no? Al nombrarse emperador, él dice, bueno, yo voy a poner mis propias leyes y entonces voy a hacer mi propia constitución. Ujú. Y entonces luego empieza a entrar en guerra, ¿no? Con la gente y sobre todo con el ejército de Guerrero. Y entonces, obviamente, comienza en este caso, a pelear con ellos, se queda sin dinero, obviamente el poder legislativo que empezaba, una especie de grupo, pues es lo que lo sacan.
y tiene que empezar a pedir préstamos y a pedir una serie de impuestos absurdos. Finalmente, en 1824 lo van a tumbar. ¿Cómo lo tumban? En este caso, con el plan de Ayutla, que es el que logra, se reúnen todos los que están en contra de Iturbide y lo sacan, ¿no? Y una vez que lo sacan, en este caso, se constituyen como una asamblea constituyente para poder hacer una constitución. Y toman la constitución gringa como ejemplo y hacen la primera constitución de corte federal. ¿Qué significa federal? Que hay estados de la República y cada estado decide estar en el país, pero cada estado tiene un gobernador, tiene un congreso y tiene sus propias leyes. Por ejemplo, aquí la Ciudad de México tiene sus propias leyes, el Estado de México, Chihuahua, en fin, pero todos juntos forman un país y cada uno tiene su gobernador, pero juntos hay un poder supremo que es en este caso la presidencia, ¿no? Entonces es un poco así lo que se va a constituir la Constitución. Y ojo, el primer presidente es Guadalupe Victoria, que en realidad no se llama así, ¿no? Tiene otro nombre, pero se hace llamar así pues por la cuestión de asumirse como que la Virgen de Guadalupe es lo más venerado en este caso, en este momento, y pues por las victorias. Entonces, que habían tenido. Entonces, obviamente, esta constitución pues va a ser federal, va a tener un gobierno con tres poderes, el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder judicial, es decir, todo lo que decía en este caso los ilustrados. Entonces, obviamente, esto va a generar lo mismo, ¿no? La misma cuestión de que veíamos en el siglo XIX en la historia general, que todo el siglo XIX se peleen, en este caso, los dos grupos, porque no, nunca nadie va a estar de acuerdo, ¿no? En general. Entonces, por un lado vamos a tener los liberales y por otro lado vamos a tener a los conservadores. Esta pelea se va a dar todo el siglo XIX, todo. O sea, y se van a organizar, es decir, es, creo que lo entiendes muy bien. Es como si estuvieran peleándose, por ejemplo, los de la gente del PAN, ¿no? Que serían los conservadores, con la gente de Morena, que son los liberales, ¿no? Entonces, un poco es esa idea, ¿no? Que siempre tienen que haber dos grupos peleando. Entonces, por ejemplo, los liberales, en este periodo que va desde todo el siglo XIX, ¿no? Desde la independencia de 1824, todo este periodo van a ir construyendo programas políticos, van a venir personajes, es muy inestable el país, o sea, sale un presidente, entra otro, le dan un golpe de estado, entra otro, hay presidentes que duran un año, 2 años, meses, ¿no? Pocos duran los 4 años, porque en realidad duraban cuatro, y van y vienen, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que provoca? Que haya mucha inestabilidad, que mientras Estados Unidos está creciendo, aquí en México está completamente muy atrasado porque se está peleando uno con otro, ¿no? Y todavía hay resabios de los españoles, es decir, todavía hay muchas inercias de la política que tenían los españoles y muchos intereses económicos. En fin, o sea, casi le pasa a los países cuando se independizan, les pasa lo mismo que a uno cuando se independiza como persona. Es decir, tú vives en tu casa, tienes la comida, tienes la ropa planchada, tienes baño, o sea, tienes todo. Pero una vez que tú sales a la vida, o sea, que tú te vas a tu departamento, pues tú tienes que pagar lo tuyo y haces como, tienes algún tipo de inestabilidad, en fin, ahí, porque pues necesitas retomar la vida a partir de otras reglas. Entonces le pasa los mismos a los países, ¿no? Entonces, a ver, permíteme un segundito, nada más. Es que me están preguntando algo aquí. Ujú. Ah, permíteme un segundito. Y ya ves que los hombres, no, esa, somos, los hombres somos como esta cuestión
No podemos hacer dos cosas al mismo tiempo, ¿no? ¿Tú sí crees eso? Yo digo que sí, la verdad. Veme, ¿no? No puede estar dando clase y estar mandando, contestando, es que es medio urgente este. Ajá. Y ustedes las mujeres, sí, ¿eh? Sí, yo veo que van manejando, y, pueden ir manejando, maquillándose, hablando, calmando a los bebés cuando llevan hijos. No, no sé, es increíble. Yo no, sí, yo siempre critico mucho a la gente que, por ejemplo, va manejando y cuando se quieren estacionar, ¿no? Cuando se van estacionando, tienen que apagar el radio, no sé si te pasa, o sea, van estacionándose y le pagan el radio y dices, bueno, ¿cuál es la relación de apagar el radio para estacionarte, ¿no? No lo entiendo, pero por ejemplo, Yo sí apago el radio. ¿a poco sí? Pero por qué lo hacen? Yo no entiendo mucho la relación. Pues es que hay, o sea, ciertos lugares como que me cuesta estacionarme, entonces ahí sí tengo que quitar la música porque me distrae. Ajá, como concentrarse, ¿no? Mucho de esto. Muy bien. Sí, 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 tienes toda la razón. Muy bien. Ahora, viendo esto, entonces, esta pelea, te digo, dura todo el siglo XIX y va a tener su continuación en el siglo XX, pero ya en forma de partidos políticos. Cuando se da este primer momento, los grupos políticos no existen como partidos, sino se hacen llamar logias. Las logias eran grupos de personas, sobre todo hombres, las mujeres estaban excluidas de esto, se reúnen por ejemplo, proteger sus intereses. Entonces, aquí en México se forman dos logias, ¿no? La logia yorquina, ¿no? En este caso, del rito de York, ¿no? Un rito masón de los yorquinos de Inglaterra, y la logia escocesa, en este caso una logia conservadora también con características europeas. Entonces, cada una de ellas va a defender sus intereses. Entonces, los yorquinos, pues, están apegados a lo que hace Estados Unidos, son liberales, ¿no? Dejan que la economía fluya. Por otro lado, los escoceses están más influenciados por las monarquías europeas. Los liberales piensan que las repúblicas deben ser liberales, ¿no? Es decir, que debe de haber gobernadores, ¿no? Constituciones y los centralistas, el nombre lo dice, que debe de haber una república central, es decir, un solo presidente, que no haya gobernadores, sino más bien como representantes, un solo congreso, un solo poder judicial y que todo se decida. Es como si Sheinbaum, por ejemplo, fuera la única, nada más ella gobierna y no existieran los gobernadores, ¿no? No existen gobernadores, congresos locales, ni nada, solamente desde el gobierno central, ¿no? Y obviamente los federalistas piensan que las provincias o los estados deben de gobernarse según sus características, y acá no, los centralistas no, todo desde el centro, ¿no? Y acá, obviamente, a materia fiscal, materia económica, pues no, tienen mayor libertad, ¿no? Tienen libertad de comercio, también en este caso libertad de circulación, libertad de paso, y pues obviamente ven a los españoles como los causantes de todos los males. Mientras los centralistas, en este caso, todo se debe de gobernar desde el centro, ¿no? Se te controla el comercio, el libre mercado como tal no existe, y pues obviamente sienten una antipatía hacia los españoles, ¿no? Es un poco como lo que vivimos ahora es un poco mezcolanza de estas dos. Por un lado, tenemos un lado federal, un lado liberal, pero también por otro lado un lado conservador, ¿no? Ahí un poco extraño de repente los políticos mexicanos, ¿no? Sienten un amor-odio hacia España y cuando se van de México y se van a España, ¿no? Entonces, obviamente, estas estructuras pues van a ir creciendo, ¿no? Y van a irse alimentando de doctrinas, de filósofos, de economistas, de políticos, y durante todo el siglo XIX y parte del XX, pues obviamente van a ir tratando, poniéndose en momentos, va a haber periodos centralistas,
luego periodos federalistas, periodos centralistas, federalistas, así, ¿no? Te digo, velo un poco así, es como si en un momento ganara el PRI, luego gana el PAN, luego gana Morena, y así se van dando, o sea, hay una alternancia entre eso. Pero la única relación aquí, la gran diferencia es que no son gobiernos, en este caso, que vengan de elecciones democráticas. Había mucha trampa, cuando uno sacaba al otro, lo sacaba a través de un golpe de Estado, no necesariamente era una cuestión muy democrática de que ganaban las elecciones por los buenas, no, hay mucha trampa, se matan entre ellos, en fin, la historia de México está llena de matanzas entre ellos, ¿no? Entonces, obviamente, esto va a generar esta inestabilidad que va a ser aprovechada por quién? Pues obviamente por Estados Unidos. Porque Estados Unidos era un país que había ido creciendo de esta parte de acá, ajá, había ido creciendo de acá, de esta parte de las tres colonias, y se iba creciendo para acá. De hecho, todo esto que está aquí, todo esto era México, ¿no? Todo esto era México, todo esto de aquí y también acá hasta Guatemala. Todo esto era México. Entonces, ¿cómo es que perdimos todo esto? Bueno, lo vamos perdiendo por partes. Primero perdimos Texas, que Texas estaba hasta acá, ¿no? Perdimos Texas. ¿Por qué lo perdimos? Por un gobierno de corte centralista. Entonces, en una de estas revueltas, llegan los centralistas al poder, ¿no? Y Texas, que era un gobierno muy lejano, ¿no? Está muy lejos de la ciudad, en este caso, se empieza a llenar de gente, en este caso, y acá Texas es un poquito más grande, es hasta acá, ¿no? Se empieza a llenar de gente que invade, ¿no? De acá, por ejemplo, el general Samuel Houston, por eso es la ciudad de Houston, empieza a llevar mucha gente a poblar Texas. Obviamente está violando todos los tratados porque Texas es parte de México, entonces no es un estado de Estados Unidos, sino se empieza a poblar ahí, lo invaden y después, cuando se dan cuenta que el gobierno central está muy lejano y que no les hace caso, entonces deciden declararse independientes. Entonces se declaran independientes y posteriormente, cuando México, el gobierno mexicano les hace la guerra porque quieren recuperar el estado, se unen a los Estados Unidos. Y una vez que se unen a los Estados Unidos, pues ya la guerra ya no es contra el estado de Texas, sino ya es contra los Estados Unidos. Entonces aquí perdemos este primer territorio acá. Luego este segundo territorio, los Estados Unidos se dan cuenta de que pueden ganar más, que ven al gobierno muy debilitado y muy inestable. Y ellos, curiosamente, están en un momento muy poderoso, muy fuerte. Entonces deciden hacer la guerra con México, en este caso, en 1847. La guerra dura muy pocos meses. De hecho, esta imagen que siempre vemos de los Estados Unidos, de la bandera de Estados Unidos, en este caso en el Zócalo, no tengo una imagen aquí, esta, por ejemplo, donde está aquí, por ejemplo, es una imagen que a mucha gente le duele y que mucha gente que ahora vota por Trump o mexicanos que apoyan a Trump, pues quisieran otra vez. Entonces, la guerra es muy corta porque finalmente los Estados Unidos tienen un ejército más disciplinado, aquí hay un ejército muy pobre, ¿no? En todos los sentidos, y entonces en menos de 2 meses toman la Ciudad de México y le hacen firmar a México los tratados, ojo, muy importantes estos, los Guadalupe Hidalgo. Con esos tratados, lo que se hace es que México le cede a los Estados Unidos toda esta parte del territorio, ¿no? Lo que es California, Colorado, Nevada, Arizona, ¿no? Todo esto se lo cede México. Entonces prácticamente se lo roban, ¿no? Se lo roban. Entonces, una parte que va a quedar ahí siempre es que, y esta es otra pregunta de examen clásica, es que los tratados de Guadalupe no los firma Santana, ¿no? En este caso. Santana es una de las partes involucradas, pero él no los firma el presidente en funciones en ese momento que era Manuel de la Peña y Peña. Ojo, porque esa es como la pregunta clásica, porque es muy, muy capciosa y todo el mundo piensa que es este Santana el gran villano, ¿no? Y bueno, no es un villano, sí ayudó, pero realmente que los firma, pues es el presidente, ¿no? Ahí
Saturno. Entonces, esta es un poco la cronología de cómo fue la guerra, ¿no? ¿No? La independencia de Texas, primero en 1845, ¿no? Luego la anexión ya de Texas a Estados Unidos, luego el envío de tropas a la frontera mexicana, ¿no? Luego el ejército mexicano va a Monterrey, en fin, ¿no? México pierde muy rápido porque no tiene, y finalmente cómo se va dando aquí hasta que llegan finalmente los norteamericanos a la Ciudad de México de una manera muy. Entonces, muy fuerte. Y esos tratados, los tratados Guadalupe Hidalgo, pues fue todo lo que nos quita, ¿no? Y lo que México pierde, ¿no? Porque aparte tiene que pagarle dinero a Estados Unidos por eh, cuestiones de... Bueno, se nos acaba el tiempo. Nos vemos el próximo martes para seguir con matemáticas. Sí. ¿Sale?